madre soltera, escapa de su agresor, pero sus suegros intentan hacerla ver como la mala. Nunca imaginé que aquella noche mi vida cambiaría para siempre. Jamás pensé que un solo grito, un solo golpe de puerta cerrada de manera violenta, pudiera marcarme de una manera tan profunda y dolorosa. Cuando él apareció detrás de mí con esa mirada que siempre había creído que me amaba y que ahora era puro veneno, sentí que el mundo se me caía encima, mi corazón latía con fuerza, y mis manos temblaban mientras sostenía a mi pequeño hijo que dormía inocente, sin saber que su vida también estaba a punto de convertirse en un laberinto de miedo y secretos, y en ese instante supe que debía escapar, o perderíamos todo lo que amábamos. Corrí por el pasillo oscuro, escuchando cada paso de él acercándose con una mezcla de furia y desprecio. Las paredes parecían estrecharse a mi alrededor, y la casa, que una vez fue nuestro refugio, se transformaba en una trampa mortal. La respiración me dolía y mi corazón gritaba. Pero había algo más aterrador que la violencia física, y era la traición silenciosa que podía sentir. La manera en que sus ojos me decían que nunca entendería que yo ya no podía seguir soportando aquel infierno. Y mientras salía por la puerta trasera de la casa, todo se volvió un torbellino de frío, miedo y desesperación, y sin mirar atrás, supe que nunca regresaría. Lo que pensé que era un error terminó siendo una señal de algo más grande, porque esa noche no solo escapaba de él, sino de un mundo que creía seguro, y que ahora estaba lleno de engaños. Y mientras caminaba por la calle solitaria, abrazando a mi hijo y escuchando su respiración entrecortada, sentí que cada sombra podía esconder un peligro, y cada rostro en la distancia podía juzgarme sin saber la verdad. Pero había una fuerza interna que me empujaba a no detenerme, a seguir buscando un lugar donde pudiéramos vivir sin miedo. Cuando finalmente llegué al pequeño apartamento que había conseguido con esfuerzo y lágrimas, antes de que todo se derrumbara, sentí un alivio momentáneo que se mezclaba con un terror silencioso. Pero no había tiempo para descansar. Había llamadas que evitaba, mensajes que ignoraba, y sobre todo, miradas invisibles que me perseguían. Porque pronto descubrí que no solo él podía lastimarme, sino que su familia, sus padres y hermanos, estaban decididos a hacerme ver como la mala, a pintarme como la culpable de un caos que ellos mismos habían alimentado con mentiras y manipulaciones. Y en ese momento comprendí que la lucha sería mucho más compleja de lo que había imaginado. Cada día traía un nuevo desafío. Cada encuentro con sus padres era un ejercicio de paciencia y resistencia. Ellos hablaban con suavidad y falsa preocupación, mientras lanzaban miradas cargadas de juicio y desprecio, y aunque sonreían, parecía que sus palabras eran cuchillos que atravesaban mi corazón y mi orgullo. Y yo me preguntaba, ¿cómo podían engañarse a sí mismos y al mundo, mientras intentaban destruir lo poco que había logrado mantener en pie? Y cada decisión que tomaba parecía acercarme a la verdad o al desastre, porque no sabía en quién confiar, y cada gesto podía ser una trampa. Hubo un día en que su madre apareció en la puerta de mi apartamento, con esa sonrisa que parecía querer envolverme en un abrazo maternal, pero que olía a traición, diciendo que debía regresar con ellos para arreglar las cosas. Y mientras sostenía a mi hijo en brazos, sentí una mezcla de ira y tristeza que me paralizó por un segundo, porque comprendí que no solo debía protegernos de su hijo, sino de toda una familia dispuesta a manipular la realidad y a convencerse de que yo era la culpable. Y en ese momento supe que la batalla más difícil no sería huir de golpes, sino de mentiras, de secretos que podrían enterrarnos a todos si caía un paso en falso. Mientras intentaba reconstruir mi vida, conocí a personas que parecían amigas y aliados, pero que traían consigo secretos que lentamente salían a la luz. Mi mejor amiga resultó tener vínculos con su familia que desconocía, y cada conversación se convertía en un juego de espejos, donde nada era lo que parecía, y yo tenía que aprender a leer entre líneas, a escuchar los silencios y a entender que cada palabra amable podía esconder una amenaza. Y en medio de todo esto, me di cuenta de que también debía enfrentar mis propios miedos, mis dudas y los recuerdos que no me dejaban avanzar.
porque el pasado parecía perseguirme con cada sombra y cada paso. Una noche mientras dormíamos, escuché un golpe en la ventana, el sonido del metal golpeando. El cristal me hizo despertar con el corazón en la garganta, y al mirar por la cortina, vi una silueta que se alejaba entre la niebla. Y en ese instante comprendí que nunca estaríamos realmente a salvo, que el peligro no era solo físico, sino también emocional, y que la paranoia que me invadía era solo la punta del iceberg de lo que estaba por descubrir. Y cada paso que daba hacia la independencia parecía traer nuevas amenazas, nuevas mentiras y revelaciones que retaban mi voluntad y mi cordura. Lo que pensé que era solo un intento de control terminó siendo la apertura a un mundo de traiciones mucho más grande, porque sus padres comenzaron a involucrar a amigos, vecinos y colegas para hacerme parecer inestable y peligrosa. Y cada día que salía a la calle, sentía que sus ojos invisibles me juzgaban, que cada gesto era observado y distorsionado, para crear una narrativa donde yo era la villana. Y en medio de todo esto, mi hijo, mi pequeño refugio, era testigo inocente de la lucha que parecía no tener fin. Y cada sonrisa suya era un recordatorio de por qué debía resistir. En un momento de debilidad, pensé que todo estaba perdido, que la soledad y la presión me aplastarían. Pero fue entonces cuando descubrí secretos que habían estado escondidos durante años, cartas, mensajes y documentos que revelaban manipulaciones, chantajes y mentiras de toda la familia de mi agresor. Y con cada revelación sentí una mezcla de miedo y esperanza que me impulsaba a actuar, a no dejarme vencer por la oscuridad que me rodeaba y a proteger a mi hijo sin importar las consecuencias. Cada decisión que tomaba parecía acercarme a la verdad o al desastre, y en medio de reuniones clandestinas con abogados y testimonios que apenas podían creerse, comprendí que la justicia no siempre es inmediata, que la verdad tarda en salir a la luz y que mientras tanto debía ser fuerte, resistente y calculadora, porque un solo error podía convertir nuestra vida en un infierno irreversible. Y cada noche, mientras miraba a mi hijo dormir, me prometía que nunca más permitiría que alguien jugara con nuestra seguridad, con nuestro amor y nuestra dignidad. Hubo un día en que todo pareció colapsar cuando su padre apareció en la puerta con la policía y con un montón de pruebas manipuladas para acusarme de abandono y negligencia. Y mientras sostenía a mi hijo y escuchaba las acusaciones, sentí un frío que me recorrió el cuerpo y una furia que se mezclaba con la desesperación, porque comprendí que esta batalla no solo era por nuestra libertad física, sino también por nuestra reputación, nuestra verdad y nuestra paz. Y en ese momento supe que debía luchar hasta el final, sin importar el costo, porque rendirse significaba perder todo. Pero justo cuando todo parecía perdido, un aliado inesperado, apareció alguien que había observado desde las sombras y que decidió intervenir para que la verdad comenzara a abrirse paso entre las mentiras, y con su ayuda descubrí documentos ocultos, testimonios de antiguos empleados y vecinos que confirmaban cada una de las agresiones y manipulaciones. Y aunque todavía no todo estaba resuelto, sentí un alivio temporal, un respiro que me daba fuerzas para continuar, porque sabía que cada paso hacia la justicia nos acercaba a la paz que tanto habíamos buscado. Aún así, cada día traía nuevos desafíos. Cada conversación con la familia de mi agresor era un campo minado de palabras y silencios calculados, y aunque lograba pequeños triunfos, sentía que la guerra estaba lejos de terminar, que cada victoria era solo un paso en un camino lleno de obstáculos y revelaciones inesperadas. Y mientras abrazaba a mi hijo, sentía que nuestra relación se fortalecía, que cada lágrima derramada y cada miedo enfrentado nos hacía más fuertes y más unidos. Y aunque el futuro era incierto, había aprendido a confiar en mi instinto y en la fuerza que surge cuando amas incondicionalmente. Lo que comenzó como un escape desesperado se convirtió en una lucha constante por nuestra verdad, por nuestra libertad y por nuestra dignidad. Y aunque los días estaban llenos de tensión, de secretos y de traiciones, también había momentos de luz, de descubrimiento y de amor profundo que me recordaban por qué debía seguir adelante. Y cada noche, mientras cerraba los ojos,
Agradecía la fuerza que me había llevado a resistir, a proteger a mi hijo y a no dejar que la maldad de otros definiera nuestra historia. Ahora sé que la vida puede ser injusta, cruel y traicionera, pero también sé que la valentía, la honestidad y el amor verdadero pueden abrir caminos donde parecía que no los había. Y aunque aún hay sombras que persiguen nuestro camino, cada día nos acerca a la paz, a la justicia y a la libertad. Y mientras miro a mi hijo dormir, siento que hemos sobrevivido a lo peor y que juntos podemos enfrentar cualquier cosa, porque la fuerza de una madre no tiene límites y porque la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, aunque tome tiempo y esfuerzo, aunque los traidores intenten borrar su rastro, y aunque la vida nos presente pruebas que parecen imposibles de superar,